Pues muchas felicidades a todos los cumpleañeros y cumpleañeras, a todas las Catalinas también, que se la pasen muy bien en este día, miércoles 25. Y bueno, pues empezamos con nuestro programa, empezamos con nuestro primer invitado. Fíjense que le vamos a comentar sobre lo que es esta propuesta. Vamos a platicar sobre lo que es. ¿Usted sabe lo que es el Consejo de la Judicatura Federal? ¿Acaso sabe lo que es? Bueno, pues para platicar sobre esto, de qué se trata, porque se quiere crear un consejo local, vamos a platicar con el doctor Rodrigo Serrano. Él es profesor investigador de la UAPS y que le damos la bienvenida a su programa. Gabriel, muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por recibirnos aquí en Canal 10. Fíjate que este tema es muy importante, Gabriel, porque tiene que ver con la justicia. Ajá. Como sabemos, el tema de la justicia y el de la seguridad pública ha venido ocupando a nivel nacional pues un debate en los últimos 10, 12 años en cuanto a que es una demanda muy sentida el que se pueda tener en nuestro país, en las entidades de la República, una justicia pronta, expedita, puntual y completa como lo marca la Carta Magna Constitucional. De tal suerte que para ese efecto, desde 1994 se creó este Consejo de la Judicatura Federal a nivel nacional. ¿En qué consiste? Bueno, en términos así muy sencillos, es un órgano encargado de la administración del Poder Judicial, que se encuentra al mismo nivel de la Suprema Corte de Justicia, pero que se encarga únicamente de la parte administrativa, de la vigilancia, de la capacitación y de la carrera judicial. De tal suerte que esto ha implicado que a partir de entonces, cerca ya de 15 años de haberse creado a nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación venga trabajando con mayor diligencia, con mayor puntualidad y sin esa carga administrativa que implicaba pues toda la parte de adquisiciones, de manejo de personal, de promoción de jueces, de creación o supresión de circuitos judiciales. Toda esta parte, desde el punto de vista constitucional, pasa a este órgano técnico y de tal manera que los ministros de la Corte pues tienen que estar enfocados a hacer su trabajo, claro, que es precisamente impartir justicia, el resolver asuntos jurídicos y los expedientes que se le ponen a la vista. De tal manera que esto implica que hay una concentración de los ministros de la Corte a nivel nacional para una impartición de justicia mucho más puntual, Gabriel. Así como lo entiendo, sería como un órgano que se dedica a administrar únicamente esas cuestiones administrativas dentro del Poder Judicial, un administrador, por llamarlo de alguna manera, para que los ministros pues, se dediquen únicamente a los asuntos jurídicos. A lo que es lo suyo, en realidad, que se conoce como función jurisdiccional. Que sería como desviarle la atención, quitarle efectivamente toda esa carga, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, tribunales unitarios de circuito, tribunales colegiados, juzgados de distrito, que en todo el país son alrededor de 400 órganos jurisdiccionales que imparten justicia en materia federal, que reciben los amparos, las revisiones de amparo, etcétera. Todo ese trabajo que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales que forman parte del Poder Judicial, lo siguen llevando estos órganos. Pero todo lo administrativo pasa a este Consejo de la Judicatura Federal y realmente ya los órganos se encargan directamente de impartir justicia. Esto se debió a una reforma constitucional del 94, a la Constitución General de la República, y en la mayoría de los estados, en las entidades federativas, a su vez, se ha venido legislando, Gabriel, para crear dentro de los poderes judiciales estatales los consejos de las judicaturas locales, que vendría a ser el símil de este Consejo Nacional a nivel estatal. Y bueno, hablando de un Consejo de la Judicatura local, ¿existe actualmente esta figura aquí en el estado? Fíjate, Gabriel, que aquí nosotros en Baja California Sur no contamos con este Consejo de la Judicatura. En realidad este aspecto se viene planteando desde hace ya tiempo, desde el año 2000, por diversas agrupaciones de abogados, por diversos grupos de profesionistas, y tiene que ver con la necesidad de que se pueda evaluar, cuando menos a nivel local, la posibilidad de reformas a la Constitución del Estado, sí, claro, y por consecuencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial,
para efecto de que esto pudiera ser factible. Yo creo que esto implicaría, desde luego, pues la necesidad de hacer una consulta social, la participación de los diversos colegios de profesionales, de los colegios de abogados, de la Asociación de Litigantes del Estado, para ver la conveniencia de que se pudiera en un momento dado buscar la manera de elaboración de un proyecto de esta naturaleza. Yo creo que, desde mi punto de vista, estoy convencido de que sí sería pues necesario iniciar el proceso de consulta, cuando menos, en virtud de que sabemos que las cargas de trabajo en los juzgados, en el propio tribunal, los señores magistrados, ha ido en aumento, los asuntos jurídicos han ido creciendo, y tiene que ver la impartición de justicia, Gabriel, con asuntos pues de la mayor relevancia, los derechos fundamentales de los ciudadanos, en cuestiones de libertad, en cuestiones civiles, y bueno, que esos, etcétera, ¿no? Que esos asuntos estén atorados por cuestiones administrativas. Y a veces las cuestiones administrativas son tantas que quitan la atención que debieran tenerse sobre la impartición de justicia, que es resolver asuntos civiles, asuntos penales, las apelaciones, las revisiones que se soliciten respecto del trabajo que vienen haciendo los diferentes juzgados del Estado. En el Estado podemos considerar que se cuentan entre 27 y 28 juzgados del orden común o de primera instancia, entre los que destacan pues también juzgados menores, juzgados mixtos, juzgados de paz, de tal manera que ha crecido el Poder Judicial, seguirá creciendo porque lógicamente las necesidades en esta materia siempre son a la alza, y consideramos que sí es muy prudente, cuando menos, sembrar una inquietud en ese sentido, Gabriel, porque definitivamente ha sido una demanda añeja, no es algo coyuntural que sea producto pues de una reflexión momentánea, sino que tenemos evidencia. Voy a permitirme, por ejemplo, darte a conocer que ya desde el año 2000 hacíamos un planteamiento en ese sentido, y una de las publicaciones en un diario local en el año 2000 ya contempla esta expresión de diversos abogados que desde aquella época se pronunciaban por una situación de esta naturaleza. De tal manera que hay antecedentes, hay estudios que se han elaborado, hay diversas posibilidades de propuestas que se pueden hacer, y yo creo que sí hay que ponerlo en la mesa y ponerlo en la discusión a través de este medio pues tan visto, tu programa, Gabriel, que en realidad tiene que ver con la impartición de justicia. La justicia tiene que ser pronta, expedita, los ciudadanos reclaman una justicia más cercana, de tal manera que es un tema prioritario para el país y para Baja California Sur, indudablemente. Actualmente, ¿cuántos estados cuentan con un órgano de esta naturaleza, pues este Consejo de la Judicatura local? Sí, Gabriel, aproximadamente nosotros veíamos que son entre 23 y 24 estados que cuentan ya con estos consejos. Te puedo comentar Aguascalientes, Sinaloa, Sonora, en el Distrito Federal, Nuevo León, de tal manera que estos estados sí dieron el paso de creación de consejo, que en realidad pues dio la pauta a esa reforma constitucional que te comento del 94. Y este consejo no es hablar de quitarle autonomía al órgano judicial estatal, más bien es quitarle, ponerle o... Qué bueno, Gabriel, que me haces esa pregunta, porque se confunde mucho esta situación. De ninguna manera los poderes judiciales de los estados han perdido autonomía en el momento en que se ha creado este consejo en las entidades federativas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que está en el mismo nivel del pleno, digamos, del Tribunal Superior de las entidades federativas, este consejo, sus funciones son otras. Claro. Se respeta indudablemente la función jurisdiccional que queda en manos, lógicamente, de los órganos jurisdiccionales locales. Y este Consejo de la Judicatura, que sería un órgano técnico, se estaría encargando de la parte administrativa, carrera judicial y seguimiento de la capacitación de los jueces en el Estado. De tal manera que no se trata de debilitar al Poder Judicial, al contrario, se trata de fortalecerlo, de darle elementos para que atienda los reclamos de justicia de manera más pronta.
Y es muy oportuna tu pregunta porque debemos de aclarar que no hay tal pérdida de autonomía, al contrario, ¿Se enfocarán más? a partir de que se dio este cambio a nivel nacional, la Corte se ha fortalecido. Tenemos información, como lo sabemos, de que los pronunciamientos más importantes que la Corte ha tenido en los últimos tiempos se han dado a partir de esta reforma. Y bueno, pues imagínense un magistrado poniendo toda su atención en pagar la nómina de lo que es el tribunal, en comprar hojas para el proceso administrativo de los... En las licitaciones públicas. Imagínense toda la pérdida de tiempo de ese magistrado, todos los expedientes judiciales que se están acumulando porque él tiene que estar desarrollando, pues mandando a capacitar a su gente, que bueno, ese órgano lo puede estar haciendo. Y bueno, tengo que preguntarle, doctor, debido a la situación actual al interior del tribunal, que unos dicen que hay anarquía, que los magistrados hacen lo que quieren, se amparan, quieren seguir ahí. ¿Es factible? Bueno, en realidad efectivamente se ha visto de alguna manera situaciones inéditas en el Poder Judicial del Estado. Lógicamente, Gabriel, en esa parte, digamos, ya diversas situaciones que se han presentado, trataríamos nosotros pues de no hacer una opinión específica, pero ciertamente abonando a lo que se viene comentando, un consejo de la Judicatura Local pudiera permitir también de alguna manera que los conflictos internos que se presenten en el Poder Judicial se procesen de manera institucional. Claro. Entonces, es muy probable que alguno de los conflictos que se han presentado en los últimos meses o en los últimos años en el Tribunal Judicial del Estado pudieran también tener origen en que no hemos llevado a la Constitución y a la ley orgánica del propio Poder Judicial procedimientos que procesen conflictos institucionales que se dan en su interior. Claro. De tal manera que pues es también una forma esta propuesta de alguna manera de contemplar estos aspectos para que no se repitan situaciones pues que hay que decirlo con todas las palabras, han sido realmente bochornosas. Claro, por supuesto. En el Poder Judicial. Se supone que son los que imparten justicia y bueno, hacen casi justicia bajo su propia mano. Y bueno, pues esta propuesta, ojalá, doctor, no se quede en propuesta y nosotros también vamos a estar discutiendo sobre este tema porque creo que es muy interesante lo que es el Consejo de la Judicatura Local. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Gabriel, como siempre, muy amable por abrirnos las puertas del Canal 10. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, es muy breve y regresamos con más aquí en A Mediodía.